I heard angels in my dream last night. They took me to a place far away. We were flying in the blue sky. We landed in a place of trees, fall autumn leaves. Bienestar es la capacidad de reconocer el presente. Gratitud es estar aquí y ahora. Y eso también es bienestar. Bienvenidos a Reimaginemos Podcast. Trust, have patience, and believe that you are magic. Hoy siento gratitud por el tiempo vivido, por la memoria y también por el olvido. Estas son palabras de gratitud del cantante Fonseca. Bienvenidos a este segundo episodio de Reimaginemos Podcast en su edición Bienestar. El día de hoy quiero presentarles a un invitado maravilloso. Él es Camilo Hoyos, desde Bogotá, Colombia. Camilo es miembro fundador y director ejecutivo de la Fundación Gratitud, creada por el cantante Fonseca. Es además doctor en Humanidades por la Universidad en Barcelona, España, y literato de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Es director y conductor de Paredro Podcast, un podcast de libros, de autores y demás actores del mundo literario. Ha sido además profesor de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, de la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, el Instituto Faro y Cuervo de Bogotá, Colombia, entre otras. Además, ha sido director académico colaborando con los Ministerios de Cultura. Ha sido miembro de consejos editoriales, como por ejemplo la revista Arcadia. Es miembro de la red de liderazgo Origen. Además, forma parte del comité organizador del evento de Wellbeing Summit 2023 que se llevará a cabo en Bogotá, Colombia. Además, en su papel en la Fundación Gratitud, creada por el cantante Fonseca, promueve el arte y la música como eje fundamental de la transformación social. Camilo, además, es un ser cuya conciencia y amor por las letras, por su familia, por su país y por la vida inspira y crea transformación y belleza. Los invito a acompañarnos a esta conversación maravillosa e inspirarse con Camilo Hoyos. Bienvenidos. Hola Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué belleza tenerte el día de hoy en nuestro podcast, que además estamos estrenando temporada. Esta es nuestra quinta temporada, entonces no sabes lo feliz que estoy de poder recibirte y platicar el día de hoy contigo. Bienvenido. Tania, muchas gracias a ti. Qué ilusión estar acá charlando contigo y saludando a toda la audiencia también de Reimaginando, y qué más que es poder estarlos acompañando en esta nueva temporada. Entonces, en verdad que la emoción la tengo toda. Muchas gracias. Qué maravilla. Y además que estamos desde México y tú estás en Colombia. ¿Pero en qué parte de Colombia? Estoy ahorita, yo normalmente vivo, pues normalmente no, siempre vivo en La Calera, que es a las afueras de Bogotá, con un frío tremendo. Claro. Y ahorita ya llevamos 3 días aquí en Santa Marta, que es en el departamento del Magdalena, en el Caribe, sintiendo todo el calor, que es lo que no siento normalmente. Entonces muy contento de poder estar con estos cambios, sí. Además, tan hermoso Colombia. Y yo te tengo que decir que amo tu país, me encanta. Cada vez que puedo me escapo. Te soy honesta que conozco mucho más Bogotá y Medellín, eso es clarísimo. Pero en general, tu país es precioso, su gente, sus lugares, su naturaleza, el tema de negocios también. Entonces, claro, es una maravilla.
con mucho amor para Colombia. Además que Ay, mi mejor amiga es colombiana, entonces yo tengo bueno. corazón colombiano también. Pero mira que siempre es muy divertido cuando habla un mexicano y un colombiano, porque hay este mutuo elogio por el otro país. Yo te diría exactamente lo mismo de México. Yo llevaba mucho tiempo sin conocerlo, finalmente lo pude conocer Qué el belleza. año pasado que viajé con mis hijos y con mi esposa y te lo juro que se me quedó en el corazón Ay, qué más bien. de lo que me imaginé que iba a ocurrir. Entonces es algo muy bonito ver los dos países cómo se comunican de esa forma y cómo hay un mutuo reconocimiento en el otro. Cariño. Sí, Así totalmente de es. acuerdo. Me Y encanta. tantas cosas que nos unen, sí. Exactamente. Oye, Camilo, pues vamos a empezar este podcast maravilloso y estamos empezando con una sección nueva que es un poquito para romper el hielo y para que también aquellos que nos escuchan puedan conocerte y romper el hielo a la distancia. Muy bien. Entonces, esto se trata se llama en una sola frase. Entonces, yo te haré una pregunta en general y tú me la contestarás con una frase o varias frases, se vale, o hasta Muy una bien. palabra. Hay quien dice, bueno, yo con una palabra, listo, como tú quieras. Esto es Vale, libertad total, perfecto. ¿vale? Entonces, empezamos. Camilo, en una sola frase, ¿qué es la vida? Uy, la experiencia y el La- sentido sobre la experiencia. Qué maravilla. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La siguiente, el regalo más importante, Uy, el amor. el amor. Qué Mm, maravilla. el amor. Dar amor es un regalo que no solamente uno le da a quien lo recibe, sino nada, no hay mejor regalo que permitirte ser amoroso con los demás y permitirte ser cariñoso con los demás. Y, y cada día uno tiene que rendirse ante esa fascinación que es sentirte amado por alguien más. Qué maravilla. Entonces yo creo que el amor, no se me ocurre otra cosa que no sea eso, el Qué amor. maravilla. Muy bien. Eh, en una sola frase, ¿qué son los retos para Camilo? Todo aquello que me enseñe y me permita crecer. Muy bien. Todo aquello que me permita crecer, entendiendo que muchas veces tenemos retos en la vida que no podemos, no todos los retos están hechos para que los superes, Ujú, yo ujú, creo, y tampoco podemos pretender que todo reto es superable. Hay retos que son muy difíciles. Hay gente que le toma la vida entera reconocer un reto y no les da para superarlo. Pero ya la experiencia de saber que estás en un reto ya te permite conocerte desde otra perspectiva. Entonces, cualquier cosa que me permita crecer para mí es un reto. qué belleza, maravilloso. ¿Qué es entonces en tu mayor virtud? Uy, mi mayor virtud, yo creo que es comunicar y compartir. Me encanta y Y coincido. me quedo más con compartir que Qué con maravilla. comunicar. Yo creo que desde hace ya algunos años entendí que yo quiero que mi vida más que cualquier cosa sea un acto de compartir con el otro. Entonces, es imposible no pensar no quiero decir que soy generoso, pero generoso es más un ideal que te Ujú, tienes que poner si lo que quieres hacer es compartir. qué belleza. De acuerdo. Ahora bien, ¿cuál es tu sombra? Ay, mi sombra, no tengo una, tengo tres, Ok, cuatro. ok. Platícanos. Tengo, tengo una sombra que está hecha de cuatro partes, pero es una sombra muy extraña, porque no es una sombra que se proyecta detrás de mí, sino que es una sombra que se proyecta delante de mí. Y es la sombra que tengo que seguir y sin lugar a dudas es la sombra de mi esposa y de mis tres hijos. Qué maravilla. Me Sí, encanta. ellos son como el cuerpo que siempre persigo y la sombra y la luz que siempre quiero tener al lado mío. Qué maravilla. Y bueno, ya si a esto le sumamos el amor y la experiencia como parte de la vida, esto se vuelve, vamos a hablar aquí de milagros también. Así es. Eh, Gracias, sí, muy bonito, Tania. Oye, Camilo, en una sola frase, ¿qué es para ti la humanidad? ¿O qué significa el Uy, ser la humano? humanidad. Para mí la humanidad en una frase que es como
Es una montaña rusa de deseos y frustraciones. Y creo que es lo humano lo que hace es mostrarnos los caminos de triunfo y de fracaso, siendo los dos tan importantes como cualquier cosa. Claro. O sea, aparte es parte de la experiencia de la vida. Exactamente. Acabas de decir, qué belleza. Exacto. Ahora bien, ¿qué es Dios para Camilo? Dios para mí es un concepto que respeto y admiro profundamente de quienes lo siguen. Me parece que Dios es intimidad, Claro. Dios es conocimiento, pero sobre todo es intimidad. Y aunque no soy particularmente creyente, respeto profundamente no solamente el concepto, sino las prácticas y todo aquel que quiera tener una vida íntima con Dios. Yo la tengo con la literatura, entonces no veo por qué hay que criticar momentos de cercanía de cualquier tipo. Totalmente de acuerdo, qué maravilla. Y ahora bien, ¿qué es el bienestar? Ay, el bienestar es... Ay, a mí me parece que el bienestar, Tania, es la capacidad de verbalizar, es decir, es la capacidad de reconocer el presente. Ok, wow. Para mí el bienestar tiene que ver mucho con gratitud, que es una palabrita sobre la que hablaremos después, que es el nombre de nuestra fundación con Fonseca. Pero a mí yo entendí el bienestar, Tania, desde la gratitud, porque una vez escuché una frase de la cual por fortuna creo que no me voy a olvidar nunca, y es que lo más bonito de la gratitud es que te permite estar aquí y ahora. Claro. O sea, cuando tú agradeces de corazón es porque estás acá. No estás ni en tu futuro ni en tu pasado, estás acá. Y yo creo que la gratitud es una forma de bienestar, porque es caer en cuenta que dentro de este inmenso río del tiempo que es la vida, y entre este constante devenir, como todo lo que está ocurriendo, ser capaz de detenerse y decir, estoy aquí y estoy ahora, tengo lo que tengo, tuve lo que tuve y tendré, agradezco. ¿A quién? Cada uno verá a quién. A mí no me importa a quién le agradeces, pero agradécelo. Claro, Y eso yo creo que es lo más importante. Me encanta, me encanta. Oye, ya para terminar esta sección, Camilo, ¿qué es en una sola frase para ti que te inspira la palabra reimaginar? Uy, reimaginar, mira que me parece que es una palabra muy bonita porque siempre sabemos que a veces imaginamos de manera equivocada. Claro. A veces nuestra imaginación parte de la libertad, pero no necesariamente esa libertad nos permite llegar a buenos puertos. Entonces yo creo que reimaginar tiene que ver con oportunidades. Fíjate que yo, si me hablas de reimaginar, yo lo pienso inmediatamente con la resiliencia. Ah, ok. Porque es como la capacidad de darte la oportunidad de poder cumplir lo que no has cumplido, o de volver a hacer lo que no pudiste hacer como quisiste, ¿verdad? Entonces recuerdo, hay una palabra que se me conecta mucho que es con la palabra todavía. Fíjate, yo bueno, también vamos a hablar de eso ahorita, pero estaba una vez en mi podcast, entrevisté a una autora a quien admiro muchísimo, que es una librera infantil, de hecho, que se llama Yolanda Reyes. Entonces al final de una entrevista muy bonita sobre su libro, yo le pedí que nos dijera cuál era de sus palabras favoritas, y me dijo que una palabra que le gustaba mucho era todavía. Ay, me encanta. Porque recordaba a una niña que estaba caminando en su librería que se llama el Proyecto Espantapájaros. Entonces Yolanda contaba cómo había una niña que de repente encontró unos libros de un autor que creyó que se los había leído todos, y de repente cogió un libro y dijo, este no lo he leído todavía. Todavía. Wow. Y eso te conecta con el futuro, te conecta con la capacidad de transformar, con la capacidad de crecer, y yo creo que eso es reimaginar. Tiene que ver con las segundas oportunidades. Ok, me encanta. Y tienes razón. No, nunca lo vemos, o no normalmente no lo vemos desde esa postura, ¿no? Lo vemos como un tema de cambiar. No, es una segunda oportunidad, claro, es más profundo que eso. Me encanta. Porque a veces uno no tiene que cambiar de raíz, a veces lo que tienes que hacer es modificar
A veces lo que tienes que hacer es sustituir pequeñas acciones que no cambian un todo, sino que cambian las pequeñas partes, Claro, me que te encanta. permite mejorar rodamientos y estas cosas. Me encanta porque además aquí podemos hablar de algo que para mí es fundamental, que es de principio, intrínsecamente no hay nada mal con nosotros. Podemos crearnos, podemos darnos unas segundas oportunidades, pero no es porque exista algo mal con nosotros. Partimos desde el hecho de que con gratitud estamos viviendo esta experiencia de vida y entonces hay un sinfín de oportunidades. Me Sí, encantó. Tania, eso me conecta mucho, ¿sabes con qué? Con que Ujú, hace poquito estaba haciendo un homenaje a un autor que de pronto te lo cuento más adelante, ¿no? ujú, Pero hablábamos un poquito de la idea que se nos ha metido tanto y sobre todo desde hace 3, 4 años con el COVID y bueno, y mucho más hacia atrás, que tenemos esta idea como hablar de lo humano como lo negativo, como el exacto. virus que hay que aniquilar, como Ujú, las bacterias, ¿no? Como todo esto y sí, obviamente hay unos que no te diré que todos son ujú, luz, ujú. tampoco, pero en medio de tanta oscuridad que se nos quiere vender y se nos quiere poner, me parece que olvidamos que uno de los más bonitos atributos del humano es que es resiliente y que Claro, es capaz de cambiar y que es capaz claro. de fíjate que si hablamos en lenguaje tecnológico hablaríamos de resetear, pero si Claro, hablamos en este contexto hablamos de reimaginar. Es como claro. darnos la segunda oportunidad para poder corregir aquello que no nos salió bien, aquello que creímos que estaba bien en un momento, pero luego la experiencia nos permitió darnos cuenta que no estaba tan bien. Ujú. Pero lo más bonito del humano, y aquí me atrevo a decirlo de manera absoluta, es que nos podemos dar segundas oportunidades y no todo el mundo puede hacer eso. Hola, interrumpo este podcast para contarte algo increíble. ¿Ya conoces los programas que tenemos en Reimaginemos? Son una herramienta 100% práctica y sencilla para ayudarte en tu proceso de crecimiento personal. Es como tener a la mano en tu celular las herramientas más sencillas para iniciar en tu camino del bienestar. Y además de que recibes beneficios únicos, como ejercicios de profundización de manera digital, ejercicios de journaling, meditaciones, respiraciones, entre muchos otros. Los puedes consumir por WhatsApp a tu ritmo desde tu casa para que puedas empezar a reimaginar la vida que tú te mereces. Envíanos un mensaje en la descripción que te vamos a dejar en este video y solicita más información de manera personalizada. No dejes pasar la oportunidad de invertir en ti mismo, en ti misma. No te puedes perder todo lo que tenemos para ti. Claro, totalmente. Yo creo que es parte de la magia de la humanidad en general, ¿no? Así Camilo, es. pues mira qué bonito ejercicio con el que rompimos el hielo en este podcast, en este episodio. Me Y, encanta. y ahora sí voy a pasar a lo bonito, a conocerte un poco más, y empiezo haciéndote la pregunta obligada. ¿Quién es Camilo Hoyos? Platícame, ¿quién eres? ¿Cómo te describirías? A ver, Tania, yo un poco retomando lo que ya te decía, yo Ujú. creo que yo soy esposo y soy padre y a partir de ahí todo lo demás ocurre. Qué bonito. Porque no, me cuesta mucho trabajo desvincular algo que es tan, tan, tan cercano a mí de absolutamente todo lo que hago. Arrancaría contándote por ahí y para complementarlo, yo creo que yo me considero un profesor. Yo considero que sobre todas las cosas soy Ujú, profesor. ujú, Yo creo que yo llevo 22 años dictando clases de literatura ujú, eh, y llevo a través de mi podcast que se llama Paredro, que no había dicho, ujú. llevo también como una idea de promover la lectura Me y de encanta. apoyar a que los demás lean. Ujú, Entonces me gusta pensarme como un interconector entre las cosas. ok. Me gusta pensarme como de esas piezas que, como si tú tienes permíteme este ejemplo, pero como Ujú, si tú tienes una tubería
un tubo grande que tiene que conectar con un tubo pequeño sin importar cuál es más importante que el otro. Yo Ujú. creo que yo soy ese adaptador que permite que lo grande se vuelva pequeño y lo pequeño se vuelva grande. Qué bonito. Y así me gusta Ujú. pensarme como un posibilitador. Qué em, y eso lo hago a través de mi trabajo desde la literatura, a través del podcast, a través de la Fundación Gratitud, pero no, me parece que eso es lo que quiero ser siempre, como conectar a las personas, conectar bonito. las cosas y los saberes. Ujú. Esa es mi gran fascinación. Y comunicarlo, Camilo, Exactamente. porque tienes ese don de emocionar, ese don Ay, muchas gracias, de que Tania. de que dices se emociona. Sí, yo creo que esa es una cercanía, pero hay muchas cosas que te pueden resultar muy cercanas y no por eso determinantes. Claro, Me explico, yo creo sí, que si de algo me he encargado es como de vivir consecuente conmigo mismo. claro. Me parece que eso es algo importante y yo estudié literatura hace muchos años y desde entonces me dedicaba a la literatura y de qué vale ser profesor de literatura si no estás dispuesto a que tu vida sea transformada por lo Claro. literario, que tu vida sea permeada por la experiencia literaria, por la experiencia artística. Entonces creo que me gusta mucho escoger bien las palabras. No creo que todo el mundo tenga que hacerlo, Mm, porque hay ujú, gente que puede no escoger las palabras, pero escoge muy bien los materiales que yo podría y las ideas, me explico, ujú. pero, pero sí me gusta pensar que las palabras nos ayudan a vivir y que son una forma de bienestar porque conectan el deseo con lo posible. Ok, Y claro. esa es como la labor que deben cumplir ciertas palabras que tenemos que tener encima. em, y, y no está mal regodearse en tus palabras favoritas, yo creo. Claro, ¿y cuáles son Como tus hemos palabras venido, favoritas? no, yo creo que ya han aparecido, fíjate. Pero en palabras como reimaginar, como resiliencia, como todavía, ¿cierto? Claro, Como estas palabras que van saliendo. Mi palabra favorita, yo creo que cada uno tiene una palabra favorita, sí. ¿cierto? Pero ahorita la que veo es un poco, no voy a decir confusa, pero no es Ujú, tan clara como me hubiera gustado que fuera en este momento, pero ujú. es devenir. Devenir. Sí, está siendo Oh, como mi palabra porque llevo leyendo algunas semanas y algunos meses sobre la geología y sobre la conformación de la Tierra y sí, sobre cómo podemos ver lo que vemos, es decir, y por claro, qué el paisaje que está es el que es. Y claro. entonces te topas con unas cifras que tienen que ver con millones de años, con miles de millones de años. Entonces, hace 65 millones de años los dinosaurios caminaban por unas planicies que todavía no tenían pasto porque el pasto no se había desarrollado. Y uno Claro, dice, wow, o sea, y todo eso deviene, todo claro. eso es un proceso, es decir, es un devenir. Devenir, Y formamos parte ahorita de eso. Fíjate, hace poquito entrevisté, es un capítulo que no ha salido, pero hace poquito claro. entrevisté a un botanista español que trabaja en el Kew Garden en Londres, que se llama Sí. Carlos Magdalena. Ajá, Lo llaman el Mesías de las plantas porque ha logrado salvar plantas de la extinción como nadie lo había podido hacer. qué Entonces hablábamos maravilla. mucho de ese momento en el que él se Ujú, enfrentaba de coger ujú, los tallos de las plantas. Él ujú. ha tenido que coger tallos de plantas, Tania, del el único ejemplar que queda en la Tierra Qué porque maravilla. si hay más no las han encontrado, es como si Ajá, no existieran. claro. Entonces él decía, y yo tengo que cortar y coger el bisturí, cortarlo para sacar y Mm, la polinización y de repente decía que me estoy metiendo con procesos de millones de años, ¿eh? Y yo decía, sí, el humano claro, con mis 43, 44 años puedo tener que ver con procesos de millones de de años. millones de años. Entonces, fíjate qué vuelta tan larga di para hablar de una sola palabrita. Qué maravilla. Pero justamente esa es la belleza de las palabras, que el Exactamente, sentido que pueden tener pueden transformar vidas, Camilo, la verdad. Yo soy fiel creyente que las palabras o que una palabra dicha en un momento eh, fundamental te puede cambiar la vida. Te la puede exactamente. cambiar y tú puedes cambiar también el sentido de una vida. Por eso es que hay que ser agradecidos con las palabras
pero también responsables con las palabras que decimos y sobre todo las palabras que nos representan, aquellas Totalmente. que son lo que forman parte de la congruencia de nuestro ser y claramente de nuestro hacer, de lo que hacemos, aquello que convenimos como parte de nuestra vida. Yo coincido contigo totalmente. Sí creo que puedo ser una enamorada de las palabras en algún momento dado. Y además es muy bonito, Tania, lo que dices, porque eso que hablamos ahorita de ser consecuente y de como buscar cosas que estén muy metidas dentro de uno, fíjate, yo lo pienso como es esa voluntad siempre de que el dentro sea el igual al afuera, Claro. es decir, de lo que hago fuera de mí, es decir, hablar, compartir, Ujú, caminar, todo aquello ujú, que ocurre fuera, pues sea una representación de lo que llevo adentro. claro. Y yo creo que hay mucha gente que se olvida de esa Ujú, interconexión ujú, y, y fíjate que no lo digo a manera de juicio ni de crítica porque cada uno verá cómo vive su vida, ujú. pero atenta mucho contra el bienestar. Claro, Me claro. parece y ahí sí me parece que ya son cuestiones que van más allá de una percepción de algo, sino que tienen que ver ya con lo que tú le puedes dar y tu potencial para estar en el mundo. Exactamente. Y además que empieza por el bienestar propio, ¿no? Exactamente. El no existir esa congruencia, el no hacerla consciente, estás primero atentando con este bienestar personal que es el que como es adentro es afuera, ¿no? Que Exactamente. empieza a crear. Pues yo creo que en ese sentido podemos empezar a hablar, si estás de acuerdo, de bienestar. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos resignificar el bienestar, Camilo? Pues mira que ese para mí ha sido, Tania, un descubrimiento muy grande desde que Ujú, estamos montados con tantas instituciones tan fantásticas, ujú. montando esta cumbre de bienestar en Bogotá en Sí, septiembre. sí, Es sí. decir, porque de la que ahorita más adelante seguro hablaremos más, pero nosotros, yo arranqué desde la Fundación Gratitud, impulsando y trayendo esto, creyendo que sabía muy bien que era bienestar y diciendo como que lo tengo muy claro. La Fundación Gratitud, que fundamos con Fonseca, el cantante, en el 2017, desde Ujú, entonces hablamos de la cultura como bienestar, de la música como bienestar, ujú, y cada uno iba muy seguro de a ujú, qué se refería con eso. Pero de repente te encuentras que hay palabras con las que has vivido muy de cerca, pero que la cercanía no te ha permitido ver su profundidad y completamente sus dimensiones tan grandes de ujú, absolutamente todo. Entonces, sí. bienestar es ahorita es una palabra que valoro muchísimo y que me parece que es una especie de linterna. ¿Sabes? Ah, qué bonito. Es una palabra que funciona a manera de linterna o de foco, de faro, digámoslo, que nos permite entender y hacernos unas preguntas que tienen mucho que ver con nosotros mismos. ¿Qué Ujú, es bienestar para mí y cómo lo ujú, puedo buscar? ujú, Porque, porque no te estoy contestando todo, pero el bienestar que es algo que está muy cerca de nosotros, pero que no hemos visto. claro, Es algo que claro. puede estar y que seguramente está al frente nuestro, pero que no hemos tenido las herramientas para identificarlo y para poder empoderarnos desde su posesión. Maravilla. Y en ese sentido, Camilo, te voy a preguntar desde la fundación, porque a mí me pareció súper interesante como una fundación con un impacto tan bonito como Fundación Gratitud, que es generar, que lo que hace es generar esta interacción, ¿no? Entre pues entre el arte, entre lo que son expresiones artísticas con personas con ciertas vulnerabilidades o con comunidades que han sido afectadas de alguna manera por la violencia, quizás también por el no bienestar, el no sentido de estar bien también. Este, y que ahí se conecta, desde esa forma se conecta muy claro. Claramente. Sin embargo, ¿cómo es que, que Fundación Gratitud empieza a redimensionar la palabra o lo que significa el bienestar?
Pues mira, a mí me parece ahí, y te quisiera dar un ejemplo que es un poquito el ejemplo con el que yo he cargado desde, de hecho hay dos ejemplos que te quiero contar. El primer ejemplo que tuvimos con Fonseca cuando Ujú, estábamos hablando, a mí no se me va a olvidar que cuando ni siquiera habíamos registrado la fundación, cuando todavía era ujú, una sopa, un caos del cual estábamos intentando sacar qué queríamos hacer, hubo una imagen muy bonita que se nos ocurrió a los dos. ujú. Eh, por supuesto, estábamos en un momento de la firma de la paz en Colombia, algo muy Ok, importante para wow. nosotros Ujú, y algo en lo que yo sigo creyendo, aunque cada vez sea más un tema de papel, pero creo mucho en la dirección de espíritu que supone una firma de paz y me parece que claro. yo me monté y con Fonseca hablábamos mucho, listo, ¿cómo podemos desde nuestras áreas, yo profesor de literatura y gestor cultural, él la voz, la mejor voz La cantante que mejor tiene voz. Colombia, Sí, ¿cómo podíamos hacer? Y lo primero que dijimos es como, tenemos que mostrar que estar cerca del arte y de la cultura nos permite vivir mejor. claro. Ese era nuestro reto, en realidad. Ujú, Entonces tuvimos una imagen, Tania, muy bonita y es que nos imaginamos, nosotros como tú sabes, tenemos todo lo que nos emparenta de manera muy bonita con todo el país y con todos los venezolanos, tenemos los llanos orientales, ujú, que es nuestro claro, punto de conexión, que preciosos. es toda la Orinoquía. Ujú, Entonces nos imaginamos, zona que también en Colombia ha sido terriblemente conflictiva y ha sido una presencia muy grande siempre de los conflictos armados. ujú, Entonces nos imaginamos así, desde la pura hipótesis, algo completamente hipotético, nos imaginábamos que lográbamos instalar un proceso en alguno de estos departamentos de los llanos ujú, y recibíamos un grupo de 30 personas, suponte que ujú. eran 30 guerrilleros, 30 paramilitares y 30 soldados que Wow, estuvieran en un proceso de de reintegración. pacificación. Ujú, Sí, nos lo imaginábamos así. Entonces ujú, dijimos, ¿qué pasaría si estas 30 personas son, es decir, nacieron en los ujú, departamentos del llano y son llaneros, ujú, hombres, mujeres, con todo? ¿Qué ujú. pasaría si recibimos a esas 30 personas y les hacemos un primer experimento que sea ponerlos a escuchar una arpa llanera durante una hora? Ok. Nada más, No, nada más que escuchar el arpa llanera. ujú, ¿Cómo eso les va a permitir reconectar con su terruño, reconectar ujú. con sus tradiciones? Y sin una sola palabra, mira que somos fans de las palabras, pero ahí no había palabras, ahí había emoción, ahí había Emoción. música. Ese es un ejemplo que para mí es muy importante de lo que nos Wow. imaginamos. ¿Cómo puede el arte llegar y cómo nos puede conectar y cómo nos puede en verdad como asumir que el arte sí sea un canal y sí sea algo que me permita a mí conectar mejor con los otros? Cosa de la que estoy absolutamente seguro de Claro. que ocurre así y de que Ujú, pasa así. Desde ese instante que nos empezamos a imaginar eso, Tania, empezamos a pensar, bueno, ¿cómo podemos desde la fundación generar estos procesos en los que la ujú, gente entienda esto y pueda ujú, ver esto y ujú. pueda conectar con esto? Entonces fue muy bonito empezar a darnos cuenta que era algo que todo el mundo tenía, pero que nadie reconocía. Claro. Y este es el Claro. segundo ejemplo, y te voy a dar el segundo ejemplo que te quería contar. Todos, tú y yo, y seguramente muchos de tus Ujú, oyentes, y me atrevo a preguntarle a tu audiencia en este ujú, momento, y si te pueden ujú. mandar a ti el mensaje por donde publiques o por redes, por favor Claro. me cuentes, pero ¿cuál es esa canción que Ujú, escuchada con los ojos cerrados y el micrófono supone una terapia? claro. Todos tenemos una canción que es Totalmente. terapéutica. Totalmente de acuerdo. Todos la tenemos y todos tenemos esa canción que si nos encontramos mal, podemos escuchar y te puedo asegurar que después de los 3, 4 minutos, al abrir los ojos, somos otros. Somos, acabamos de pasar por algo, acabamos de Claro. darnos cuenta de algo. Hay, como tú sabes, hay un cantante vallenato en Colombia muy famoso Ujú. cuya imagen, con cuya imagen siempre luchamos, pero no por eso le debemos quitar su capacidad de hablar por todos, que es Diomedes Claro. Díaz. Ah, claro. El vallenatero Diomedes Díaz. A mí me Claro. gusta mucho preguntar en talleres cuál Ujú. es su canción de Diomedes Díaz, porque todo el mundo tiene su canción de Diomedes Díaz que le rompe el corazón. Claro. ¿Y por qué la escuchas y te rompe el Y te corazón? rompe el corazón. Y todo el Ujú. mundo termina llegando a la conclusión, es que escucharla me hace sentirme acompañado. Claro. Y no importa cuánto te rompieron el corazón, no importa qué tan roto está tu ánimo, no Ujú. importa qué tan abocado estás a la tragedia, siempre hay una canción que te va a acompañar y que te va a permitir sentirte acompañado. Claro. Y eso es una forma de bienestar.
Claro. Me Y pasa, encanta. y lo puedes alargar, por supuesto, a poemas, novelas, lo que quieras, pues que la música es la llave maestra que abre todas las puertas. Ahí Totalmente. sí, yo soy literato, pero me tengo que rendir ante eso, ¿no? Porque es, entonces, claro, vuelve a pasar y conectamos de nuevo con las palabras. ¿Cómo hacemos para que la gente pueda estar en capacidad de entender esto a su Entender. manera? Claro, A su manera, no tiene que ser a la claro. manera del doctorado, de la maestría. No, 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 no. A tu Lo manera. real, lo que es real, lo que Exacto. conecta contigo. Y Que esto está además, siendo, exacto, y eso está siendo muy bonito, perdóname, digo muy rápido, está siendo muy bonito de todo el encuentro que estamos organizando en Bogotá, porque mira que yo lo estoy hablando mucho siempre, Tania, como una especie de buffet, es decir, ok, me cuando uno va a encanta. un buffet, fíjate, dime si no, cuando uno va a un buffet, lo que es rico es que tienes 15 bandejas Ujú, y tienes 15 bandejas de donde escoger. Quien va a ujú, un buffet y se sirve de las 15 bandejas, evidentemente tiene que revisarse. claro, Digo, o sea, si estás comiendo de las 15 bandejas, hay algo que de pronto tienes que revisar con tu nutricionista, pero bueno, cada uno verá cómo lo hace. Pero la idea muy bonita del buffet es que el buffet te ofrece lo que tú quieres y lo claro. que a ti te sirve. Ujú, y tú Y, po- decides. y tú decides qué es, pero sabes que hay algo allí. Entonces yo siento que lo que estamos haciendo más bonito es que estamos poniendo un buffet de Ujú, posibilidades desde estudios de neurociencia, pasando ujú. por procesos de arteterapia, Ay, qué pasando padre. por procesos psicológicos o de mindfulness o de conocimientos Ujú, ancestrales a través ujú. de sabedores indígenas, todo Qué lo queremos maravilla. meter. Y si tú vas allá, puede que conectes más con un chamán que te vaya a hablar sobre un proceso de bienestar desde la naturaleza, o de Ujú, pronto conectas más con Richard Davidson que va a venir de Harvard a contarte qué pasa en tu cerebro. claro, Cualquiera de los dos, pero ujú, conecta, claro, llévate el tuyo. claro. Llévate el tuyo. Fíjate que te Ujú, voy a poner, y ahorita me vas a ujú, entender por qué tengo tanto respeto por una figura como la de Dios. Hay una historia que a mí me encanta, ujú, y ujú. creo que se aplica, y esta no la he contado en nada que tenga que ver, pero hay un teólogo catalán que se llama Ujú, Ramón Llull, que es ok. del siglo XII. Entonces voy a contar un Ujú, cuento muy ujú. rápido, Me ¿no? Para no encanta. quitar. Pero es muy bonito porque él escribe de tres sabios. Hay un Ujú, sabio musulmán, un sabio judío y un sabio cristiano ok, católico. ok. Eh, están los tres atravesando un bosque y de Ujú, repente se encuentran con un hombre que está ujú, desesperado. Está al lado ujú, de una fuente, que en ujú. lenguaje místico la fuente siempre es la fuente de la Como vida. sabiduría, ajá. Exacto, es la sabiduría y Ujú, es la vida. ujú, Entonces los tres hombres sabios ven a este pobre diablo ujú, revolviéndose en su desesperación y le dicen, ¿pero qué te pasa? Y entonces él, ujú, él les dice, es que no creo en nada, no creo en absolutamente nada. Entonces cada ujú. uno de ellos, y esto es una historia de la que podemos aprender mucho ahorita, Mucho. Tania, yo Ujú, creo, ujú. cada uno le dice, venga, le vamos a explicar en qué cree cada uno. Ok, Y usted verá decide. y Claro. ustedes. Ujú, Entonces cada uno pasa y la entrevista y cada uno le dice, mire, yo creo en ujú, esto, bla, bla, bla. Y después el otro dice, yo creo en esto, en esto. ujú, Y entonces la última escena, si no me equivoco, es el hombre ya lleno de luz, ujú, completamente luminoso, ujú. diciendo, ya creo, ya creo. Entonces los tres sabios le dicen, nos alegramos mucho, pero ya continuamos nuestro camino. Y le dicen, no, 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 pero es que yo les quiero creer, yo les quiero contar en qué creo. Ok, Y los tres sabios les dicen, no, es que no nos importa, con tal que creas. Si crees, ya. ya, ya estás bien. Y Ujú, continuaron su camino y no importaba si era que Dios, lo claro, importante es creer en un Dios y lo importante es, obviamente esta es una discusión que podemos llevar a territorio social, político, histórico, pero claro. me quedo con la La metáfora. esencia, Sí, claro. me quedo con la esencia de poder Sí, encontrar aquello que te puede complementar y que no importa que sea, siempre y cuando sea algo. claro. Claro que exactamente que te complemente, ¿no? Exactamente. Que te lleve a sentir bienestar. Porque también es muy cierto que somos seres humanos que de diferentes dimensiones, que hay que crear esa am,
conexión entre nuestra mente, entre nuestro cuerpo, entre el ser, el espíritu, cada quien decide cómo, pero que tengamos la conciencia de que estamos interrelacionados, y luego después de ahí, con todos los seres humanos y con todo los seres con los que compartimos esta tierra maravillosa. Y además fíjate que hay un tema muy importante, y es que en lo que tú dices, cada uno tiene su forma de bienestar. Claro. Es decir, para otros es algo, para mí no lo es, pero poder llegar a tu fórmula de bienestar es un proceso de autoconocimiento. Claro. De tolerancia contigo mismo, de amor contigo mismo, de cariño contigo mismo, en el que de repente te entiendes tal cual eres y no tienes problema con lo que entiendes de ti mismo. Ahí estás en bienestar. Entonces me parece que esta idea de buscar en la profundidad tuya para poder darle algo al mundo es muy valiosa, requiere de unos esfuerzos gigantes que no todo el mundo está. No importa. Lo importante es que está la posibilidad allí para que lo puedas hacer en el momento en el que tú sientas que es prudente hacerlo. Me encanta y estoy totalmente de acuerdo contigo, Camilo. Ay, Oye, qué chévere. Quiero profundizar, porque mira que rápido se nos ha pasado el tiempo del podcast. Quiero profundizar un poquito más en el evento del Summit en Bogotá, que nos platiques un poco más de lo formal del evento, es decir, las fechas, dónde podemos ver información, para quiénes. Yo creo que es para todos, pero si a ti te resuena, para quién sería. Y también quiero hacer como mucho énfasis en que es el primer evento de bienestar, de wellness en Latinoamérica, que eso me parece fundamental, Camilo. Ahí es en donde radica la belleza, porque quiere decir que también estamos haciendo un cambio en nuestros países, viendo desde otra perspectiva la manera en que somos conscientes del estar bien, ¿no? Así es, Tania. Mira, te voy a comenzar contando lo que para mí ha supuesto desde la dirección de la Fundación Gratitud y apoyando además con un grupo extraordinario de personas que estamos detrás de esto, queriendo montarlo. Mira, lo que a mí más gratitud me ha traído es que en realidad ha sido como mezclar el hambre con las ganas de comer, como decimos en Colombia. ¿Me explico? Sí. Es una expresión tan directa que a veces pierde los matices tan bonitos que trae, ¿verdad? Sí. Pero si hay algo que nos ha sorprendido es que con quien hemos hablado de bienestar, hemos encontrado 15 manos levantadas diciendo sí, eso es, yo. Claro. Y luego vamos a hablar de otras partes, es que queremos hacer esto, y ahí mismo tenemos otras 20 manos que se levantan. Dicen, es que eso es lo que necesitamos. Entonces me parece que lo primero que siento una gratitud muy grande es haber podido dar con una necesidad y con una posibilidad. A nosotros nos interesa muchísimo que este encuentro que vamos a desarrollar en Bogotá entre el 13 y el 16 de septiembre de este año. 13 y 16 de septiembre. Exacto, entre el 13 y el 16 para que tomen nota y también para que conozcan más. Hay una página web que ya tenemos y tenemos redes y todo, pero la página es Wellbeing Summit Bogotá. Y si lo buscan por allí van a encontrarlo en Instagram. Y lo vamos a poner aquí también para que exactamente, lo puedan ver. Tú lo vas a poner, Tania, muchas gracias. Lo que quisimos hacer ahí es como, fíjate, Tania, más que no queremos irnos por lo fácil que es hacer un evento coyuntural. Claro. Es decir, no queremos que sea una curita Band-Aid, como que vimos una herida, entonces ponemos una y continuamos nuestro camino. No, queremos que la conversación se quede. Queremos que esto sea algo sobre lo cual podamos volver una vez al año por lo menos y poder reunirnos todos. Y te voy a poner dos retos muy acuciantes de esto. El primero tiene que ver con la disponibilidad de bibliografía y materiales para poder pensar en el bienestar en español. Hay mucho más en inglés, mucho más en otros idiomas, pero si una gestora cultural, que son el público que a mí más me interesa, o una cuidadora, o una promotora, o una lideresa, o un líder,
está con un grupo y en este momento quiere llegar a herramientas para poder llevar el bienestar, va a ser más fácil después de lo que estamos haciendo. Claro. Y Vas eso a me tener llena. un acervo ahí tremendo. Exactamente. ¿No? Es un acervo en el cual la gente pueda Claro. buscar. Entonces, en primer lugar, hay un tema de disponibilidad de información. Claro. Y ya como hemos hablado tan bonito de las palabras, una de las cosas que pudimos identificar cuando nos empezamos a imaginar esto es que todos sabemos qué es la palabra bienestar, pero no sabemos qué es la experiencia ni el concepto. Entonces es una palabrita que podemos repetir, pero hemos desligado muchísimo de su componente, llamémoslo como ideal, es decir, la manera como de estrella tutelar que nos debería llevar hacia allá, es decir, es como esas estrellas que ven. Esas estrellas que ven los marineros, que a la estrella nunca van a llegar, pero es que hay que seguir su camino para llegar a algo más. Claro. Y esa es una metáfora muy potente, Muy bonita. ¿no? Entonces lo primero era como poder nombrar las cosas, nombrar qué es el bienestar, visitarlo, qué es, qué queremos. Ese es uno de los principios más importantes. Y ha sido muy gratificante ver que si ya intuíamos que esta era la mejor forma de proponerlo, no nos hemos equivocado. Estamos en un momento en el que Latinoamérica necesita reunirse para poder entender qué entendemos de bienestar. Claro. No quiero sonar ideológico ni militante, que no me interesa hacerlo. Tengo unas certezas muy claras, pero ya es hora que, como con tantas otras cosas, que trabajemos en nuestras propias realidades. Claro. Ya aprendamos de los demás sus desarrollos, pero no nos quedemos con en sus islas, sino que traigámoslos para acá. Sí, claro. Sometámoslas acá, porque tú sabes muy bien, y México y Colombia, como hablábamos, tantas cosas en común que tienen, pero hay muchas cosas que en México no aplican si les traes de las teorías más bonitas de cualquier universidad. Son realidades distintas. Totalmente. Totalmente. Y tenemos que conciliarnos con nuestra realidad. Si desde el liderazgo y desde tantos campos se nos dice siempre que tenemos que entendernos como somos y querernos como somos, pues tenemos que querer Latinoamérica como es. Como es, claro. Sí. Claro. Y partir de ahí para crear, claro. Y tenemos que partir de ahí para crear, entonces no hay nada mejor que podamos hablar entre México, Colombia, Perú, Ecuador, todos los países que estamos en lo mismo, claro. Que nos pongamos un poquito bajo la tan afina muchos de los gobiernos que también Latinoamérica tiene ahora de vamos a unirnos, unámonos y todo lo que quieras, pero sintámonos más bien, seamos pragmáticos en las necesidades, identifiquemos qué herramientas necesitamos y hagámoslo. Y velemos más por unos resultados que por unos discursos, me parece a mí. Ay, que es muy importante ahí. Entonces de allí que, si bien uno de los criterios, como te contaba, del Summit en Bogotá es precisamente poder promover el bienestar, nos interesa muchísimo que haya un espacio para generar herramientas de bienestar. Me encanta. Es decir, tú eres una gestora que trabaja en las afueras del DF o en cualquier lugar de México y escuchas lo que tenemos, o de Soacha en Bogotá, o de Lima, o de donde quieras. En el Chile, en Argentina, Chile, donde quieras. Y sabes que tú tienes una población con la que estás trabajando, una población difícil, sea por X o Y motivos, o ni siquiera difícil. Vulnerable. Solemos creer que lo que tiene problemas es lo vulnerable, y a veces lo que está más asentado sí que tiene problemas. Claro. Eso sí que lo hemos visto, ¿no? Entonces, de quien seas que estás trabajando con un grupo y te encanta esto del bienestar, listo, ¿qué hago con esto? ¿Cómo me lo llevo? ¿Cómo lo propongo? ¿Cómo lo promuevo? ¿Cómo puedo poner a la gente con la que trabajo a que piense en esto? Porque todo el tema de bienestar, y creo que vas a estar de acuerdo, Tania, ha pasado por muchos filtros un poquito vacíos a veces, en los que vacíos, sí. Como que sintamos. El otro día estaba hablando con alguien de una empresa que le estaba contando lo del bienestar, y me dijo, sí, nosotros llamamos a una gente que viniera a que nos hiciera procesos de bienestar, y yo dije, ¿cómo les fue? Me dijo, fatal, porque es que nos empezaron a pedir que imagináramos el color de nuestra alma, y yo sé que eso me lo están contando de una manera descontextualizada, yo sé que nadie va a llegar de repente, pero si me lo cuenta descontextualizado es porque así se propuso. Exactamente, exacto, porque además necesitamos empezar a crear bases, Camilo, que eso es lo fundamental. Para hablar de bienestar, yo creo que tiene que ver
con hábitos y yo le llamo así, le llamo embodiment. Tienes que sentir el Exacto. bienestar. Si hacia afuera, tú no, esto que platicábamos de la música, cómo es terapéutica, pero si nunca te has dado la oportunidad de sentirlo, no hay forma de que puedas transformar una visión de sentirte bien. Entonces es Exacto. pasar al siguiente nivel esta palabra, que ya no sea solo la palabra bonita, sino que vaya más allá con herramientas, que además tú sepas dónde mirar. Por eso a mí me encanta lo que están haciendo. Mm, Porque si tú ya tienes esa conciencia, es ahora donde miro, donde existan herramientas que me permitan crear ese embodiment, primero en mí y luego exactamente. comparto, Y ¿no? además fíjate que la palabra que traes, el embodiment, me encanta, Tania, por tres cosas, porque fíjate que nosotros, a mí me queda muy difícil no verlo desde un proceso pedagógico. Claro. Primero, identifiquemos la palabra. ¿Qué Ujú. es? ¿Qué es? Si hablamos de bienestar, ¿qué es? Ujú, Entonces ahí vamos a reflexionar en torno a eso, pero resulta que, aunque nos encante como concepto, no es solo concepto, ujú. también es experiencia. Claro. Y yo diría que es más Entonces, experiencia y luego en lo que exacto. pones concepto, ¿no? Exactamente. Pues Ujú. lo que pasa es que también el concepto tiene efectos, esa experiencia tiene unos efectos sobre nuestros cerebros y sobre nuestros cuerpos que se pueden medir, que se Claro. pueden ver. Entonces, claro, pensemos en todo aquello que nos permite meter Ujú, una tabla de Excel, pero ujú. también tengamos espacios dentro del summit, dentro de la cumbre, que nos permita sentir, Claro. sentir. Y Claro. fíjate que no en vano hace un rato y ojalá ya para este momento de la transmisión hayas recibido muchos mensajes de Me cuál es encanta. esa canción, porque Ujú. todos tenemos ese Todos momento. tenemos eso. Todos hemos tenido un momento de intimidad en el que a través del arte, y fíjate que estamos hablando de México y Colombia, Sí, en el que a través del arte has tocado una fibra que creías desconocida sí. y has tocado algo, un autor, un creador de hace 1, 2, 3 o 5.000 años, no importa, Mm, pero que creías un absoluto desconocido, mm. de repente llega y con una mano mágica, casi como con una mano verde que hace que todas las semillas broten, de repente te toca y de repente sientes un brotar dentro de ti y dices, miércoles, ¿y esto de dónde salió? Ujú. ¿Y esto de dónde salió? Eso es el arte. Claro. Hay siempre un tema que es de difícil localización y abordarlo es complicado, pero pues yo sí creo que gran parte de lo que entendemos como arte es un principio de autoayuda. Lo que pasa es que Claro. se nos metieron unas publicaciones y unos autores que nos asustaron terriblemente en el momento de compararlos, pero la música es autoayuda, porque todo aquello que se hace para entenderme mejor Claro. implica necesariamente eso. Claro. No es su único propósito, ojo, Ujú. pero sí es uno de los resultados. Claro. Entonces, de allí que en este encuentro es tan importante para nosotros promover, Ujú. invitar a experiencias Ujú. pero también generar herramientas para. Herramientas. Claro. Y esto, ¿qué es lo que tiene que tener Maravilloso. detrás? Pues lo que queremos y lo que soñamos es que vamos a consolidar un movimiento Ujú. eh, en el que entre todos podamos poner sobre la mesa Me encanta. esta conversación. Claro. Y Me eso me encanta. llena de ilusión. Te- Camilo, yo los quiero felicitar. Y Muchas a ti gracias, te quiero Tania. felicitar desde el alma, porque desde donde viene esta creación, me parece que tiene todos los elementos para generar transformación. Y eso, al final, el bienestar es eso, es Exactamente. transformar lo que somos, lo que tenemos, la sociedad que somos, el momento en el que estamos y crear conciencia, ¿no? de lo que significa para nosotros en Latinoamérica nuestro bienestar. Y Eh, yo creo que hay una palabra muy importante que tú traes, Tania, y es conciencia. Fíjate que cuando arrancamos a hablar, tú me preguntabas por la vida y yo te decía algo así como es conciencia sobre la experiencia o sentido sobre la experiencia. sí, Es que la conciencia es lo que me permite a mí poder conectar con lo que está ocurriendo. Es el detener el tiempo para saber exacto. que hay algo. Este estar en el presente, como decías, Exactamente. Es que, estar en el presente. ujú, Entonces, si conseguimos poder generar conciencia y generar experiencia del bienestar, nadie va a decir que no. me Tania, encanta. nadie, es que Ujú, nadie, es no, como, es como,
Es que hay unas cosas que son dadas, es como cuando tú vas a llevar un proceso de literatura o de poesía Mm, a ciertos barrios y te dicen, bueno, pero ¿cómo sabemos que esto sí va a mm, funcionar? Dice, hombre, hemos estado leyendo poesía en los últimos 5000 años. ¿Qué más que eso? Es que si estás seguro que la música va a ser, es que estamos oyendo música, es que tenemos a alguien que se llama Pitágoras que en algún momento creyó claro, que nuestro claro, universo se conforma por música. Me viene usted a preguntar si eso no. claro. Entonces, nombremos las cosas y Mm, sobre todo acerquémonos a todo aquello que nos permita generar conciencia de la experiencia me y encanta. generar Conciencia de la sentido, experiencia, me encanta. exactamente, y Ujú. sentido de la experiencia de tal manera que podamos permitirnos una cosa que tiene que ver con reimaginar, y es que cuando se nos dé una segunda oportunidad, podamos hacerlo bien. Me encanta. Estoy de acuerdo. Qué belleza, Mm, Camilo. Te agradezco no, Tania, mucho gracias. esta conversación. Se me pasó muy, muy rápido. A mí también, debo decirlo. Sí. Y yo creo que si estás de acuerdo, un poco para cerrar, me gustaría que nos platicaras, bueno, en el tema del Summit, vamos a dejar aquí toda la información para que todos los que nos escuchan puedan entrar, puedan ver de qué se trata, vean quiénes están, las actividades e incluso puedan reservar ya, este, Genial. por un lado. Y por el otro también preguntarte en dónde podemos encontrarte a ti para, uno, yo quiero escuchar tu podcast, por favor. Entonces, Muchas ¿dónde gracias, encuentro el Tania. podcast? ¿Dónde puedo conversar contigo? ¿Dónde podemos conversar? ¿En qué redes sociales? Y luego de la fundación también, ¿cómo podemos saber de esta fundación tan maravillosa, de gratitud y qué Ay, están no, pues haciendo? muchas gracias, Tania. Pues mira, te cuento, la Fundación Gratitud es Ujú, una iniciativa muy bonita que llevamos 5 años con ella. sí, Eh, Obramos bajo el principio de la cultura como bienestar, la música como bienestar, ujú. en realidad. Y lo que hacemos es, te lo puedo resumir, nosotros queremos ayudar al mago a hacer magia. Ay, Y qué entendemos que bonito. los magos son los gestores culturales, es decir, los promotores culturales. ¿Quiénes son ellos? Son las personas que son capaces de generar y de reestructurar tejidos sociales a través del arte, y eso se hace a Wow. través de la cocina, a través del arte, a través de la música. Bueno, Yo he oído muchos gestores que llegan y me dicen, no, yo tengo mi grupo de viejitos con los que leo poesía los sábados. Yo decía, ujú, usted no se da cuenta de cómo reestructura un tejido social si usted puede reunir a los abuelos o a la tercera edad de una comunidad y que comparta entre ellos todo lo que eso supone, es decir, todos los temas. Entonces, la Fundación Gratitud es una fundación que se dedica en este momento a generar espacios de gratitud. Espacios de gratitud son esos lugares seguros para que los niños y los jóvenes puedan trabajar en su proyecto de vida a través del arte, trabajar en su sensibilidad humana a través del arte, y si así lo quieren hacer, continuar su camino como emprendedores culturales, donde les damos apoyo y donde les enseñamos cómo se hace, porque creemos que lo más importante es nombrar lo que quieres hacer me y encanta. tienes que saber cómo lo haces. Claro. Entonces, fíjate que eso es la fundación, y me cuesta mucho trabajo no pensar Paredro como algo que también surge de esa iniciativa de la fundación, Paredro Podcast, que Ujú, pueden encontrar en todas las redes, en todas las ujú, plataformas. Paredro Podcast es un lugar en el que logré conciliar un poco las iniciativas de enseñanza ujú. de pedagogía de la literatura Ok. con la crítica literaria también, pero es sobre Wow. todo la Ujú. promoción de lectura. A mí lo que me interesa es que la gente lea, Oh, claro. porque, porque aquí ya te doy mi respuesta, que es más para mí el bienestar es la lectura literaria, pero no desde ese lugar vacío, Ujú, chauvinista, un poquito clasista de no, yo ujú. leo y cuando leo me conecto. No, 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 a mí eso no me No. interesa. A mí no me interesa nada que sea posudo y que no tenga una aplicación directa sobre la vida. ¿Me explico? Sí, Y, totalmente. la, y una buena novela te permite conocerte a ti mismo y conocer a los demás. Claro, Y eso, claro. y eso es lo que hace la buena obra de literatura. Si tú crees que eres un muy buen lector literario, pero luego en la realidad no aplicas nada de lo que te dio la literatura, entonces tienes que reevaluar muy bien cómo lees. Porque yo vivo y experimento en la ficción para ser mejor en la realidad. Claro. Todo confluye en la realidad. Entonces te agradezco mucho, Tania, que quieras escucharlo. Invito a toda tu audiencia también para que lo escuche. Sí. Además, hemos tenido en las últimas temporadas unos autores mexicanos que a mí me han encantado, empezando por
Brenda Lozano, Así estuvo es, hace poquito hablando, Emiliano Monge, Antonio Ortuño, me y muchos encanta. otros que ahorita seguramente se me están pasando, pero que están ahí y lo que pretende es ser un espacio de conversación acerca de los libros con Sí, los autores, pero para generar más estrategias de que la gente sienta más cercana el arte. gracias. El arte sí, sobre todo la literatura, pero lo que está detrás es generar más espacios para que la gente pueda conectarse consigo misma y conectar con los demás. Qué maravilla, me encanta, Camilo. Qué Gracias, Tania. belleza tan hermosa. Y yo Muchas coincido gracias. contigo, la verdad es que la lectura y también ¿cómo decirlo? La inspiración que te da un buen libro o la historia del autor, la historia del personaje puede transformar al mundo. Y quiero decirte que así es como surgió un poco este podcast también. Ay, qué bueno. Viene de un libro que me decidí a escribir porque reimaginemos cuenta historias de personas como tú que inspiran, que transforman, que están haciendo cambios, que están creando nuevos conceptos, paradigmas, por eso reimaginar. Y luego la inspiración puede transformar al mundo. Y, Ay, así es. y claro que es así, Sí. totalmente. ¿No? Tania, gracias y qué bonito y es inspirador, mira lo que dices, pero sí, la inspiración, hay muchas personas que quieren encasillarla dentro del lugar común, dentro del discurso banal, pero nada es más fértil que inspirarnos en alguien, Claro, y de allí la importancia de tener todas las épocas cerca a nosotros, claro. porque es que la inspiración la podemos encontrar en muchos lugares, Claro, y en, y en, en y en muchos. muchos seres humanos Eh, también. Lo que Eh, tenemos que hacer es permitir que nuestra mirada se deje inspirar. exactamente, Mm, permitirnos la inspiración. Me encanta. exactamente. Atrevernos a permitirnos Uy, esa experiencia. totalmente. Así es, Oye, Camilo, totalmente. un poco para ir cerrando nuestra conversación, ¿qué te parece? Yo te decía al principio que al final me encanta hacer como un espacio que le llamo gotitas de inspiración, Sí, que literalmente son notas que alcanzo a tomar en nuestra conversación y que me gusta ponerlas sobre la mesa como esa gotita que tú nos estás dejando para ponerle a la semillita que haga que la inspiración divino. crezca. Entonces las voy a decir y si tú quieres agregar una más o crees que alguna seguramente se me pudo haber pasado, la dejamos para cerrar y con esto cerramos nuestra conversación del día de hoy. ¿Te parece? Muy perfecto, súper, Tania. Maravilloso. Pues bueno, les voy a platicar las hermosas gotitas de inspiración que Camilo nos dejó el día de hoy. Y es la primera, bienestar es la capacidad de reconocer el presente. Y en ese presente entender que tenemos que vivir en gratitud. ¿Qué es gratitud? Gratitud es estar aquí y ahora y que de eso se forma el bienestar. Luego, la siguiente gotita de inspiración que nos compartió Camilo fue, reimaginar tiene que ver con resiliencia. Eso quiere decir que siempre vas a tener la oportunidad de cumplir aquello que aún no has cumplido. Es decir, es la apertura a hablar de que tenemos siempre segundas oportunidades. Exactamente. La siguiente gotita de inspiración. Hay muchas cosas que nos pueden hacer sentir que están cercanas, pero que no son determinantes en nuestra vida. Entonces, debes de estar dispuesto a transformarte, porque eso es lo que se vuelve fundamental. Las palabras nos ayudan a vivir, es decir, que las palabras nos ayudan a tener bienestar, porque conectan las ideas con la vida. En la siguiente gotita de inspiración, bienestar es como un faro, es como una linterna que nos permite, ojo aquí, hacernos las preguntas importantes. Siguiente gotita de inspiración.
El bienestar está muy cerca de nosotros, sin embargo, no lo hemos visto. Y lo más importante, no tenemos las herramientas para poder hacerlo consciente. Y en ese sentido, la conciencia de la experiencia es fundamentalmente la que nos permite crear esas segundas oportunidades de las que hablamos. La siguiente gotita de inspiración que a mí me encanta es estar cerca del arte y de la cultura. Siempre, invariablemente, 5,000 años atrás o 5,000 años adelante, nos va a permitir estar mejor, porque el arte nos permite conectar con nosotros y después conectar con los otros. Todos tenemos esa canción que con los ojos cerrados, cuando la escuchamos, se convierte en una terapia. Sé consciente de ello. Si crees que ya estás bien, lo importante es encontrar aquello que te complementa. La siguiente gotita de inspiración. Cada uno tiene su fórmula de bienestar. Esto es fundamental. Entonces, esto es un proceso de amor, de cariño, de autoconocimiento, primero contigo mismo. Busca en la profundidad tuya y después puedes compartirlo. El siguiente, lo más importante es nombrar aquello que quieres cambiar. Y ese es el principio básico del bienestar y de las palabras también. El bienestar también es transformarte a través de la literatura. Me encantó esa gotita de inspiración. Vivir y experimentar en la ficción lo que quiero cambiar en la realidad. Es maravilloso. Y luego, como yo les diría que gotitas de inspiración, pero de vida en general, Camilo nos compartió siempre, debemos de ayudar al mago a hacer magia, cada uno en donde está. Y luego, también crear espacios de gratitud. Camilo, gracias por estas gotitas maravillosas. Tania, gracias. Es hermoso lo que nos compartiste el día de hoy. Muchísimas gracias a ti. No hay nada que añadir. Creo que todo está dicho, cosa que te agradezco muchísimo. Gracias por este espacio, sobre todo que nos permita contar sobre lo que va a ocurrir en septiembre, Claro. Invitar, vincular, que todo el mundo sepa que esto es algo que queremos que se quede y que esté. Entonces te agradezco muchísimo ese espacio y por supuesto todas las preguntas para poder hablar de cosas que me apasionan, como el bienestar, como la fundación y como la literatura y mi podcast Paredro. Así que muchas gracias, Tania, a ti y a toda la audiencia que nos ha estado acompañando y bueno, los invito a visitar todos los links de los que hemos hablado. Por favor, aquí van a estar. Por favor, vayan a visitar todos. Y que busquen también. Exactamente, y que busquen esto y de ya invitación mía personal, pues el podcast ya que es un espacio que busca precisamente ese bienestar a través de la lectura. Entonces no está desconectado. Me encanta, Camilo. Te quiero volver a dar las gracias. Siempre eres bienvenido en Reimaginemos, en México también. Es una belleza lo que están creando y es una belleza el ser que eres. Te lo agradezco mucho. Tania, muchas gracias por esas palabras tan lindas. Muchas gracias y espero poder volver a estar aquí invitado y seguir charlando. Gracias. Gracias también a todos los que nos escucharon el día de hoy. Por aquí les dejamos todos los links y nos vemos en el siguiente episodio de Reimaginemos Podcast.